Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el vídeo de hoy vamos a ver la lección 2 de nuestra unidad 6, que como recordáis va sobre el Paleolítico y lo titulamos en el anterior vídeo como el antes de las letras parte 1, fuego y piedra. En la lección 2, como podéis ver en vuestros apuntes, vamos a tratar la teoría de la evolución. Entonces, bueno, ante todo, como podéis ver en la imagen que tenéis en vuestros apuntes, tenemos esa evolución que dijimos continua, que es totalmente incorrecta. Es el tópico habitual, una manera de dibujarla algo más visual, pero no es lo que queremos representar realmente. La evolución no es algo lineal, es más como un árbol, ¿vale? Ahora lo veremos en otra imagen, que aunque a lo mejor es un poco complicada y asusta al principio, es la mejor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta lección? Vamos a ver el origen de la teoría, ¿no? Vamos a ver también lo que consiste en la hominización, que es lo que vimos ya en el vídeo anterior, es la evolución del hombre, el nombre que recibe, su concepto, ¿no? Y dentro de este apartado ya veremos pues varios apartados, ¿no? Bueno, pues empezamos con lo que es el origen de la teoría. ¿Quién la crea? El señor que estáis viendo aquí, Charles Robert Darwin. Creo que es Robert. No estoy ahora del todo seguro. Había abierto aquí para que vierais la portada, que ahora os la enseño. En Charles Darwin. O sea, Robert. Confirmamos que se llama Robert. Aquí abajo podéis ver el año en el lugar donde se publica, Londres, ¿no? Y el nombre, el origen de las especies. Que bueno, como sabéis, el nombre es más largo. Lo tenéis en los apuntes. El origen de las especies por medio de la selección natural. Y muy poca gente sabe ese dato, ¿no? En él, básicamente, Darwin, Charles, va a defender su teoría de la evolución en contra de una teoría llamada concepcionalista. Vamos a usar mi maravillosa tabla para hacer una diferencia entre la teoría de la evolución de nuestro amigo Charles y teoría concepcionalista. Que no me cabe entera y pongo esto. Básicamente la teoría concepcionalista decía que proveníamos de Adán y Eva. La teoría religiosa, básicamente. La teoría de la evolución decíamos que proveníamos todos los seres vivos de una larga cadena evolutiva que se iba ramificando, dando lugar a diferentes... no estoy mirando la cámara, leche. A diferentes especies dentro de un mismo género. A partir de un tronco común, que es el género, vamos a tener diferentes especies. Como ya dijimos el otro día, ¿no? Porque me adelanté un poco a lo que viene siendo esta lección. Por ejemplo, la especie Can tiene el género Can, perdón, tiene dos especies. Bueno, dos no, tiene muchas más, pero el ejemplo era el perro y el lobo. Igual que el ser humano, durante este tiempo, el género humano, durante este tiempo, pues, me refiero dentro de la prehistoria, tiene diferentes especies. Actualmente solo hay una, el sapiens. ¿Se podría decir que el ser humano, al solo tener una especie, estamos en peligro de extinción? Obviamente no, porque la especie sapiens tiene una gran cantidad de millones de personas en el mundo y no tenemos una probabilidad ahora mismo. Pero bueno, probabilidades sí tenemos, porque nos estamos cargando el mundo. Pero bueno, de extinguirnos, pero es verdad que el género Homo se ha visto pues reducido simplemente a una especie de las muchas que ha habido y que veremos las más importantes a continuación, ¿no? Pues básicamente Charles Darwin apoyaba su teoría, ¿no? Y rechazaba la concepcionalista. Eso en su momento tuvo una gran repercusión, ¿no? Porque como íbamos a provenir del mono, ya vimos que provenimos
de los simios, probablemente la más cercana es el chimpancé, pero un chimpancé antiguo, no el actual. Esto ya lo adelanté en la otra clase. Entonces, en aquel momento esta teoría no se entendía y no había del todo pruebas, porque no había demasiados fósiles. Y la genética no se podía demostrar hasta que se inventó varios años más tarde, ¿no? Entonces, pues el pobre hombre no estuvo del todo bien visto en su sociedad en su momento, ¿no? Todo esto ya lo hemos explicado. Aquí tenéis, ¿vale? No es una línea recta, ¿vale? Es totalmente incorrecto. No vamos mejorando uno delante del otro, ¿vale? ¿Y cómo se evoluciona? Básicamente evolucionamos porque tenemos una necesidad y nuestro cuerpo biológicamente no puede cumplirlo. Imaginaros que el ser humano, pero el primate anda por la hierba alta y al andar sobre cuatro patas no ve lo que tiene delante. Entonces su necesidad es ponerse a dos patas para poder ver. Entonces, durante muchísimos años este proceso se intentará. Estamos hablando de muchísimos años en vuestros apuntes. Os lo escribo de una buena manera, la cual sinceramente voy a leer. Perdón. Tuvimos la necesidad de ponernos a dos patas. Al primero le costaría mucho, porque y de hecho imagínate a un perro actualmente intentar realizar una necesidad que biológicamente no puede. Lo veríamos bastante raro. Pero si ese perro, sus descendencias lo imitan y siguen y así sucesivamente, habrá un perro en el futuro que esa acción la podrá realizar. Esto no es un proceso que lleva a cabo una persona. Si, por ejemplo, el primer simio que intentó ponerse de pie genéticamente le adopta a su descendencia por unas fuerzas en las patas traseras y se van fortaleciendo con el paso del tiempo, pues ahí lo tenemos. Pero eso digo, con muchísimos años. Sus descendientes seguirán su ejemplo y probablemente tendrían el mismo resultado, hasta que muchísimos años después uno de estos nietos consigue ponerse finalmente a dos patas. Y así con todo lo que podemos imaginar. ¿Por qué digo el ejemplo de las dos? Ponerse de pie con las dos patas. Porque probablemente sea el que desencadene todo posteriormente, ¿vale? Pero me vuelvo a adelantar, eso es algo que vamos a ver un poco más tarde. Íbamos a morir porque no estábamos al tope de la cadena alimentaria, como ya vimos en el vídeo pasado, que me volví a adelantar. Y esta frase me encanta, es un gran árbol genealógico. Qué fuerte, ¿no? Que me encanten mis propias frases un poco egocéntricos, pero es un gran árbol genealógico de intentos fallidos y aceptados, donde han pasado muchos años y por tanto han pasado muchas vidas. Qué bonito, por favor, podéis emocionaros como yo. Este es el ejemplo que a mí me gusta. Como veis, es un árbol, ¿no? Vamos de una zona como un tronco donde solo hay en lo que muchos dicen lo diré. Muchos hablan de ese eslabón perdido, ¿no? Que es el que sería como la diferencia entre un simio y un homo. A partir de ahí, de ese eslabón perdido que hace de su unión, mejor dicho, eh, es el que crearía, ¿no? Pues ya el género Homo. Entonces, ese eslabón perdido, pues va evolucionando, se va desplazando, hay diferentes familias. En algunos focos también independientes pueden crearse esta misma necesidad y situación, porque normalmente el ser humano tiende a pensar igual, como iremos viendo a lo largo de todo el curso. Y pues básicamente se va creando muchísimos focos, muchísima expansión y hasta que tenemos lo que vemos aquí. Pasamos al segundo y último punto, que es la hominización, que es el nombre que tiene la evolución en el ser humano, donde pasamos de ser primates a ser homínidos. Es decir, como vimos el otro día, animal del género Homo. ¿Ok?
vamos a ver aquí dentro tres partes, perdón. El primero es el origen. ¿Dónde nace el Homo? El género Homo. Nacemos... Si esta vaina me lo deja. Nacemos en África, ni más ni menos. Es algo muy importante recordar que una de las regiones más sufridas del mundo es en donde tiene el origen el ser humano, ¿no? Entonces es como una ironía, ¿no? O a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Una de las zonas a las que le deberíamos de tener como más respeto es una de las zonas, pues, desgraciadamente más sufridas del mundo y por nosotros. A partir de África iremos saliendo por emigraciones hacia Asia primero y después hacia Europa. Aquí tenemos un ejemplo de migración, de posible ruta migratoria. Al estar el nivel del mar más reducido, pues una de las hipótesis es que pudiéramos tirar por Gibraltar. Si hablo a veces en primera persona es porque los recuerdos de mis antepasados me llegan. También incluso por, como vemos aquí, ¿no? Claro, es que señalo y no hay nada que señalar. Por Sicilia, Italia, por lo que viene siendo pues Asia Menor, ¿no? Otras de las curiosidades que debéis saber sobre la migración es que solo será el Sapien el que llega a ocupar lo que viene siendo el actual país Australia y América, continente entero. Los bastantes especies que fueron a Asia se quedaron por Filipinas y no llegaron a cruzar a través de islas y de la navegación hacia la isla grande Australia, ¿no? Eso ya lo haría el Sapien. Es decir, nosotros, la actual especie del género humano, es la que conquista todo el mundo. Pero, bueno, básicamente esperando a ver nuevos resultados y nuevas pruebas, nuevos hallazgos que cambien pues estas teorías, ¿no? Entonces, somos nosotros los que hemos conquistado la Tierra. El proceso de hominización. Me encanta siempre, desde que estudié en prehistoria en la carrera, siempre me encanta esta foto. Encontrar huellas de que se hayan quedado petrificadas en la Tierra, solidificadas, me parece alucinante. Lo siento, vais a ver aquí mucho friquismo. Por el Australopithecus hace 3,6 millones de años. El Australopithecus, como veremos ahora, dentro de un par de segundos, es la primera especie que vamos a tratar. No es del género Homo, pero es el que ya marca una diferencia respecto a los simios. Estas pisadas están, pues, como hemos dicho, en Tanzania, África, porque el Australopithecus no va a salir de África. El proceso de hominificación, el primer factor clave es el bipedismo, ¿vale? Gracias al bipedismo vamos a poder realizar muchísimas actividades que antes teníamos totalmente impedidas, ¿vale? Por ejemplo, al tener las manos libres podemos coger cosas y podemos crear armas. Podemos cargar con muchas cosas. Ya no tenemos que vivir en los árboles asustados. Ya podemos andar más libremente y empezar pues a meternos en cuevas y a construir cabañas. Coger alimentos de sitios donde no podíamos, etcétera, etcétera. Este bipedismo hace, al hacer muchas actividades, nuestro cerebro pues ha cambiado. Ya hay una ligera diferencia. Ya estamos pensando en cosas que antes no pensábamos. Si antes a 4 patas yo no podía ir a por ese objeto y ahora sí puedo y lucho por llegar a él, pues ese cambio está haciendo ya que mi cerebro funciona de una manera diferente y mejor, ¿no? Entonces, si mi cerebro se va a ir expandiendo, mi cabeza es mi cabeza. Entonces, va a sufrir unos cambios que vamos a ver aquí reflejados. La mandíbula y los dientes van haciéndose más chicos y finos, en vez de la robustez de los simios.
Cuando estudiamos los huesos de la cara, los simios tienen la mandíbula, o sea, vista desde arriba, ¿no? Forma de U. Nosotros, los seres humanos, la tenemos en forma de V. Entonces, durante el paso de todos estos años, la mandíbula va a pasar de ser una U a una V, ¿vale? Al hacer nuestra mandíbula cada vez más chica, el cerebro va a ir ocupando cada vez más tamaño y desplazándose hacia atrás. Que eso es lo que vamos a ver, lo que viene siendo el siguiente punto. ¿Qué pasa? Al tener más cerebro, tenemos más inteligencia. Y yo he querido señalar aquí, pues, las cosas que nos proporciona la inteligencia y que nos diferencia, pues, de otras muchas especies. Lenguaje, cooperación y, básicamente, el desarrollar herramientas. Dime que no solo pone armas, pone herramientas. Si no va a quedar súper lúgubre. Aquí está. Cada vez mejores para satisfacer básicamente nuestras necesidades. Cuando el ser humano necesita algo, lo consigue. Bueno, aquí os he querido poner como anécdota, ¿no? Que el bipedismo lo que hace, pues, es, de una manera negativa, es que tengamos tortícolis y dolores de espalda. Yo ahora mismo me duele bastante lo que viene siendo los riñones. Y aquí, bueno, he puesto una comparativa entre lo que tiene el simio, el chimpancé y el sapien. Lo importante de aquí, ver la diferencia del cráneo, ¿vale? Un cráneo muy grande, una mandíbula muy prominente que cada vez con las especies humanas se va a ir recortando. Y el cráneo, la parte de atrás, en vez de ser como una forma más apepinada, va a ir cogiendo una forma un poco más circular por detrás. Os voy a enseñar una imagen mejor. Bueno, pues como vemos en esta imagen, ¿vale? El ser humano evoluciona de una cabeza chica y apepinada a ser una cabeza algo con una forma un poco más circular, ¿no? Como podéis ver en esta sucesión de imágenes. Cuando cuando los antropólogos encuentran en los yacimientos un cráneo, pues ya sabéis, la forma de la mandíbula y del cerebro nos dice qué especie podemos ser. Cuanto más en V y cuanto más circular sea la parte de atrás, somos probablemente sapiens. Otro ejemplo que os quiero decir es estas cejas no muy marcadas. Nosotros, si os tocáis, no lo tenéis para nada desarrollado. Eso es algo que, por ejemplo, los neandertales tenían muy marcados, ¿no? Realmente todas las demás, pero los neandertales más, y eran pues básicamente protección en el ojo. Nosotros no la hemos necesitado, entonces no lo tenemos. Y bueno, básicamente este ejemplo, esa mandíbula tiene forma de U o de V. Voy a dejar un momento dramático para que penséis, pero básicamente se ve bastante bien, que es una V, es bastante moderno. Se trata de un sapien, de hecho. ¿Vale? Bueno, como curiosidad os he puesto aquí que seguimos todavía evolucionando a día de hoy. Las muelas del juicio, al no servir de nada, la evolución tiende a ir quitándolas. Yo, por ejemplo, las tengo, entonces no soy para nada un sapien moderno. Después, el pelo. Se dice que las personas que no tienen cabello en la parte superior de la cabeza también son más evolucionadas. Bueno, como veis, soy el sapien más por la cola de la evolución. Me gustaría también pensar cómo sería el ser humano en un futuro, porque como vamos a seguir evolucionando, de esta imagen la vi hace bastante tiempo y la verdad es que me resulta interesante. Pone muchas cosas, pero quiero realmente señalar cosas muy importantes, por ejemplo, los ojos tan grandes. Al estar todo el día con los móviles, vaya, yo delante de un ordenador, ¿no? Los ojos se van cansando más, vamos teniendo peor la vista, entonces probablemente una de las cosas que más vaya evolucionando sean los ojos, que irán haciendo más grandes porque tenemos necesidad de ir viendo mejor, ¿no? Lo que tenemos cerca. La espalda encorvada. Siempre tendemos a estar así con los móviles, vaya, todos. Entonces, probablemente la espalda no vaya
a ser en un futuro demasiado recta. Los dedos, aquí aparecen, sí, mira, más terminaciones nerviosas para interactuar con equipos externos adosados al cuerpo. O sea, básicamente, los dedos aún más largos para aún teclear más rápido. Y bueno, lo más importante, el cerebro. El cerebro más pequeño a causa de que la mayor parte del trabajo de memorización y pensamiento lo harán los ordenadores. O sea, tendemos a pensar mucho menos. Y en este curso os los voy a enseñar. Vaya, que todos. No os estoy diciendo que tú sí y yo no. Todos. Bueno, para acabar vamos a hablar de las diferentes especies del género Homo. ¿Vale? He señalado las más importantes y vamos a comenzar con el Australopithecus, que significa simio austral. ¿Qué significa austral? Pues lo podéis ver abajo. Austral significa del sur, ¿vale? O sea, hace referencia a África, nuestra casa, la cual nos estamos cargando. Y como veis aquí, muy importante, aún no es un homínido, ¿vale? No es del género Homo, pero su diferencia marca ya una gran... diferencia. Anda que... Qué manera de escribir, José Manuel. Bueno, básicamente, no voy a hablar mucho más sobre las especies. Ahí tenéis la tabla, no la voy a repetir. Básicamente, este es el primero, ¿no? Lugar, África, una altura bastante pequeña. Su capacidad craneal todavía bastante pequeña. Mira, aquí tenéis... No, este es el Sapiens. Aquí tenéis una imagen del Australopithecus. O sea, todavía tiene forma de simio. Tecnología no usaban. Y características, simio que por primera vez camina. Fósil más famoso, Lucy. De Lucy sí os voy a hablar porque me encanta la historia de Lucy. Lucy viene de Lucy primero es un Australopithecus, ¿vale? Vamos a enseñarla. Aquí, mi querida Lucy. Creo que esta imagen es de un museo que hay en París. No estoy seguro. O sea, en París hay una réplica de sus huesos. ¿Vale? Lucy es un Australopithecus que murió embarazada, ahogada posiblemente en un río, por lo que se ha encontrado. ¿Y por qué se llama Lucy? Porque tiene este Australopithecus un nombre. Porque básicamente las personas que la encontraron estaban escuchando la canción de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. La voy a poner para que la escuchéis. O sea, nuestros arqueólogos pues trabajan. Yo he trabajado de arqueólogo escuchando música. Entonces, en aquel momento, cuando el primero empezaría a encontrar que allí había, pues, desgraciadamente un muerto, estaba escuchando esta canción. Actualmente, pues, si encontráramos un homínido con las canciones que escuchamos ahora, pues se podría llamar Bad Bunny, ¿no? Y muchos ejemplos más que, bueno, voy a omitir. No sé si ponen las de fondo. Ya veré. Bueno, proseguimos. El habilis es el primer Homo de la especie habilis, ¿vale? Este es el que... Aquí empieza lo que viene siendo la prehistoria, ¿vale? Con el Australopithecus, porque es el que marca la diferencia, pero ya estamos de lleno en la prehistoria con el Homo de la especie habilis, ¿vale? Habilis significa hábil, ¿vale? Aquí vemos una ligera, ya un poco más alto, un poco más de capacidad craneal. Ese Homo ya hace herramientas y sus características. Mira, herramientas aún algo torpes, no sirven para cazar del todo, por lo que practican el carroñeo. Ya hablaremos mejor de esto. Y el fósil más famoso, Old Dubai, que son... En el Dubai se encontró el primer considerado ser humano. Por favor, es que yo quiero ir a África, a la garganta de Old Dubai. A ver, eso, vamos a buscar, por favor, una foto de la garganta. Hoy se me va a volver a poner la canción. Por favor, ¿quién no quiere estar... Bueno, la calidad de... ¿Quién no quiere estar ahí, por favor, y encontrar cosas?
El siguiente, el Ergaster, la especie Ergaster tiene el nombre de por trabajador, igual, siempre pasa lo mismo, un poco más alto, un poco más de capacidad craneal, ¿no? La tecnología va haciéndose mejor. Con Erectus, erguido, el Ergaster y el Erectus van uno detrás de otro, o sea, el Ergaster evolucionará al Erectus cuando el Ergaster llegue a Asia. Es el primero que sale de África. Irá, a Asia, ¿vale? El antecesor. El antecesor es el que tenemos en Atapuerca, ¿vale? Esta es, o sea, es probablemente por ahora el primero en Europa. Y el antecesor evolucionará al Heidelbergensis. Pasa lo mismo, ¿no? Siempre se va haciendo más grande, un poco más de cabeza. La tecnología va mejor. No he dicho antecesor significa explorador. Bueno, lo tenéis aquí en los apuntes. Bueno, antecesor también dicen, dicen no, significa el que antecede, ¿no? Pero me gusta más explorador. El Heidelbergensis se llama así porque fue encontrado en Alemania, en una ciudad que se llama Heidelberg, como si tuviéramos un Homo malagueñus. Y bueno, después llega el Heidelbergensis, evoluciona al Neanderthalensis, lo que viene siendo el Neandertal, ¿no? Que pasa lo mismo, se encuentra en Alemania, el primero, estamos hablando del primer rastro, después han encontrado muchos más, ¿no? O sea, no es que el Neandertal y el Heidelbergensis solo estuvieran en esa ciudad de Heidelberg y Neander, sino que se encontró el primero allí, ¿sabes? Por ejemplo, en Gibraltar se ha encontrado, bueno, y aquí en Málaga, en Zafarraya, hay restos de Neandertal. Entonces, si se hubiera encontrado antes en Zafarraya de Málaga, pues a lo mejor hubiéramos conocido al Homo Neandertal como Homo zafarrensus, yo qué sé, no es del todo bonito. Y finalmente tenemos al Homo sapiens, que no viene detrás ni del Neandertal, ni del Heidelbergensis, ni del antecesor, ¿vale? Aparece totalmente de una rama independiente. Entonces, si volvemos a lo que os he enseñado aquí, ¿vale? Vamos viendo, ¿no? Las diferentes ramificaciones se van perdiendo, aquí bueno, ha desaparecido, y ahora llegamos a aquí. Esto es lo que a lo que venía a decir. El antecesor evoluciona a Heidelbergensis y el Heidelbergensis a Neandertal, ¿vale? Y por otro lado, totalmente independiente, va a aparecer el Sapien. Claro, veis que conecta porque en algún momento, al ser parecidos, pues tuvieron que diferir, ¿no? Como bien sabéis, los Sapiens no convivimos a día de hoy con los neandertales, o sea que los neandertales desaparecen, pero en la prehistoria el neandertal y el Sapien sí que coincidieron en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Como también pasa con muchas, lo que pasa es que se le suele dar más bombo al Neandertal y al Sapien porque, bueno, somos españoles, somos europeos y vamos a hablar pues, de lo nuestro, ¿no? Y bueno, básicamente aquí creo que acaba ya nuestro tema, ¿no? Lo compruebo. ¿Sí? Así que nada. Esta lección junto con la anterior a lo mejor ha sido un poco más aburrida, pero porque básicamente ha sido un poco más teórica. A partir de la siguiente ya viene lo que viene siendo el salseo guay de la prehistoria. Así que nada, para cualquier duda ya sabéis, me tenéis aquí. Así que nada, espero que no os haya aburrido ni haya sido muy pesado. Así que nada, que os vaya muy bien. Adiós.